Servicio Electoral decidió ampliar la denuncia presentada ya en marzo ante la Fiscalía por financiamiento ilegal de la política. Hay nuevos antecedentes entregados al Ministerio Público que fueron claves para tomar esta determinación por parte del Servicio Electoral. Queremos profundizar, conocer más en torno a este proceso. Nos acompaña Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral. ¿Cómo está, Patricio? Muy buenos días. Muy bien, Gonzalo. Buenos días. Bueno, a ver, si nos puede contextualizar un poquito qué es lo que ha ocurrido y cuál es la ampliación de la que estamos hablando en esta investigación, en esta denuncia que va a permitir profundizar la indagatoria del Ministerio Público también. Sí, bueno, efectivamente el Ministerio Público empezó a investigar una arista vinculada fundamentalmente con tragamonedas. Ese es un tema que está en discusión en el Congreso y que hay que resolverlo en algún momento. Pero a partir de estas escuchas telefónicas, distintas áreas de la investigación, se logró determinar que eventualmente podría haber financiamiento de la actividad política de algunos candidatos. Ante eso, se nos enviaron algunos documentos, los revisamos, no lo consideramos que estuviera muy claro el asunto. Yo fui personalmente en el mes de febrero, me parece, o principios de marzo, a hablar con el fiscal nacional, con Jorge Abbott. Le pedí antecedentes, recibimos 6.000 fojas con distintas denuncias, captura de WhatsApp, intervenciones telefónicas, etc. Y a partir de eso, el 18 de marzo, presentamos contra 6 personas denuncias, 5 eventuales aportantes y un administrador electoral. Con posterioridad y ante esas denuncias, que son privativas del Servicio Electoral, eso es interesante señalarlo, como el caso de impuestos internos. Si nosotros no hubiéramos hecho la denuncia, no era posible seguir adelante con la investigación. Bueno, recibimos hace algunos días nuevos antecedentes que muestran que probablemente otras personas naturales y fundamentalmente, y eso es lo que quiero destacar, algunas personas jurídicas habrían aportado en estas campañas. Ese es el marco. ¿Quiénes son esas nuevas personas que se suman y personas jurídicas que se suman a esta investigación? Bueno, nosotros en eso hemos planteado una denuncia por eventuales, en esto la presunción de inocencia es muy importante, por eventuales incumplimientos a la legislación laboral. Primero, Inmobiliaria Futuro del Sur Limitada. Segundo, comercializadora Carlos Verdugo Centeno, una empresa de responsabilidad limitada personal, el conservador de bienes raíces de Santiago y Aguas Antofagasta. Y además, contra el candidato Nelson Haddad y el gerente de la empresa de aguas de Antofagasta. Vamos por parte. Aguas Antofagasta ha descartado de plano esta situación a la cual se le vincula. ¿Cuáles son los antecedentes que involucran eventualmente a esta compañía con el financiamiento de la política? ¿Tiene que ver con un pago de un arriendo? No, lo que ocurre es que ahí nosotros lo que pudimos detectar sobre la base de la información que nos llega a la Fiscalía, no tenemos muchas posibilidades de ir más allá, y por eso es bueno que se dilucide ahora el tema en el proceso, probablemente de la investigación que lleva el fiscal. Nosotros lo que determinamos y vimos que hay una cantidad mensual de aportes entre la compañía y el gerente general. Nos pareció que era un tema que permitía al Servicio Electoral hacer esta denuncia para que se investigara. Ese es fundamentalmente los antecedentes que tenemos. Y lo otro que llama la atención de esta ampliación de la investigación es la que se involucra a uno de los conservadores de bienes de raíces de Santiago. ¿Qué se ha detectado? Ahí hay antecedentes, bueno, yo no quiero ir más allá respecto de la privacidad, el secreto, la confidencialidad de la investigación, pero lo que se detecta en estos casos fundamentalmente son aportes vía transferencia electrónica o cheques, depósitos en cuentas del administrador o del candidato de parte de estas personas jurídicas. Claro. Ahora, ¿qué es lo importante de que el Servicio Electoral se haga parte y ampliar estas denuncias? Que eso posibilita también a los fiscalizadores a tomar o acceder a acciones como, por ejemplo, levantamiento de cuentas bancarias, ¿no? Como en este caso, para poder profundizar la indagatoria. Exactamente. Bueno, aquí se discutió mucho en su momento, y es un tema que hay que volver, creo, a discutir, respecto de esta entrega exclusiva al Servicio Electoral de la denuncia o querella por delitos, ¿no es cierto?, de financiamiento ilegal de la política. Nosotros con esto hemos demostrado que cuando existen antecedentes, cuando existen situaciones serias, podemos efectivamente poner en marcha
la acción de la Fiscalía, que es lo que permite el alzamiento del secreto de cuentas bancarias, las escuchas telefónicas, la posibilidad, ¿no es cierto?, de incautación, como ocurrió en este caso de teléfonos celulares, que después permiten las capturas de pantalla de WhatsApp, donde hay depósitos. Bueno, todos esos antecedentes solamente son posibles o han sido posibles de recabar a partir de la denuncia que hicimos en marzo de este año. Sí. ¿Qué expectativa de los tiempos tiene el servicio electoral para poder dilucidar todas estas causas, ¿no? que están y que confluyen, ¿verdad?, en la investigación de fondo, que es el tema tragamonedas? Bueno, Gonzalo, por lo pronto sabemos que el 6 de agosto ya solicitó fecha el fiscal para formalizar algunas personas de la primera denuncia. Nosotros en esto no tenemos, digamos, como cualquier persona, lo que espera es justicia rápida, que se determine de manera rápida, de tal manera que si hay personas que están siendo o aparecen en esta denuncia que no son responsables, se aclare esa situación, y las que sí tienen responsabilidad sean sancionadas. De tal manera que, como siempre, vamos a estar disponibles para aportar todos los antecedentes que estén en nuestro poder para entregarlos a la Fiscalía y en su momento al juez correspondiente. Finalmente, Patricio, desde su perspectiva, después de todo lo que ocurrió con los casos más emblemáticos del financiamiento ilegal de la política, llámese caso Penta, ¿verdad?, Corpesca, Soquimich, ¿usted percibe que ha cambiado el panorama? Sí, yo creo que sí. Así como cambió respecto de la instalación de propaganda, estas que llenaban la ciudad, y eso lo pudo advertir la ciudadanía, también respecto de esto hubo mucho más cautela, y nosotros, dentro de las facultades que tenemos, que no son muy extensas desde el punto de vista investigativo, hemos ido avanzando en esta línea, pero creo que lo importante destacar es que ha habido en esto un cambio. Estos cambios siempre son graduales, son cambios culturales. Las personas durante muchos años estaban acostumbradas a hacer aportes directamente a los candidatos. Eso cuesta irlo cambiando. Hoy día hay que recordar que todos los aportes tienen que ir por la vía de la cuenta del servicio electoral, y nosotros vemos ahí las transferencias y los depósitos. Podemos hacer esa trazabilidad hasta el momento en que se gastan estos montos. De tal manera que el próximo 6 de agosto también nosotros en la Cámara de Diputados tenemos que hacer una evaluación del funcionamiento de estas leyes, y dentro de eso también vamos a plantear algunos ajustes que lo hagan más efectivo. Eso es importante saber. ¿Cuáles son los ajustes que usted percibe son los más necesarios de poder resolver pronto para apuntalar y reforzar la normativa que ha mejorado el panorama, pero que siempre puede ser mejor, ¿no? Sí, a ver, yo diría que en el tema de propaganda funcionó bastante bien. Nosotros recibimos además más de 2.500 además se notó denuncias. Se notó físicamente a nivel nacional de inmediato, o sea. Exactamente. Nosotros vamos a plantear un tema grueso, general, que tiene que ver con el financiamiento de la política. Vimos, precisamente porque tiene que ver con esto, vimos que los canales regulares de financiamiento, como podría ser el aporte propio, como podría ser los créditos que los bancos otorgan con mandato para posteriormente pagarse con los reembolsos fiscales por el número de votos que consigue el candidato, han estado fallando. Tuvimos que hacer gestiones al más alto nivel para conseguir que el Banco Estado en su momento pudiera poner a disposición de los candidatos algunos montos necesarios para las campañas. Entonces, si no mejoramos los flujos legales, llamemos así, para financiar la actividad política, también estamos contribuyendo muy poco a que se mantengan estas maneras ilegales de hacer. No se ve como una vía ágil de liquidez para resolver por ejemplo, un solo dato que puede ser muy simple, pero la ley establece que nosotros recibimos el aporte de parte de un tercero, le comunicamos al candidato y el candidato tiene 5 días para, en definitiva, aceptarlo o rechazarlo. Si a esos 5 días no dice absolutamente nada, recién depositamos el día 6. Yo creo que esos plazos se pueden acortar hoy día, no necesariamente hay que esperar esos días, sobre todo porque hubo candidatos que reclamaron, pero después se dieron cuenta que los avisos de depósito estaban en su bandeja spam en el computador. Entonces, cosas de ese tipo que son tal vez menores, pero que sin duda van ayudando a que efectivamente se regularice todo lo que significa el aporte en la política. ¿Ha significado un desincentivo real también para las propias empresas en la medida que pierden, ¿verdad?, esa posibilidad de ejercer algún grado de presión, de que aporten? Bueno, efectivamente se notó una baja importante, no solamente en las empresas, sino que también en las personas naturales. Lo que no es malo. Lo que no es malo, porque yo diría que, a ver,
El que consigue aportes, en definitiva, es la persona que tiene mayor grado de contacto, que estuvo en colegios determinados. Es un poco elitista esto. Entonces, cuando baja, en definitiva, el aporte privado, probablemente tal, de alguna manera también se empieza a regular la cancha. Hay una mayor no gana el que tiene más lucas. Exactamente. Entonces, hubo un desincentivo, seguramente, las empresas se cuidaron mucho. Si bien ese es otro tema que nosotros queremos plantear, las sanciones son muy bajas. Aquí los delitos son, va a ser muy simple, imagínense, el aportar más de un 40% de lo que permite la ley. La ley permitía el año 2017 8.200.000 pesos. Sí. El 40% era 11.600.000. Hasta eso se puede aportar a un candidato. Bueno, si uno aporta menos de esos 11.600.000, no comete delito, sino que comete una falta. Una falta administrativa. Una falta administrativa que la sanciona el director del servicio electoral, don Raúl García. Ahora, ¿qué ocurre? Sí creo que está bien establecido el segundo delito, que es cualquier persona jurídica, privada o pública, una empresa, que ofrece o aporta a una candidatura, y al candidato que solicita o recibe candidatura, cualquiera sea el monto, de personas jurídicas. De esos delitos estamos hablando. Y el tercero tiene que ver con la certificación de hechos falsos de parte del administrador electoral, porque efectivamente ahí se falsea la realidad de la campaña. Ahí podría avanzarse, porque pensar en penas de un día, 540 días, no es muy llamativo. En el segundo caso, sí es un poco más fuerte, y ahí puede llegar hasta 3 años de presidio cuando el administrador comete esta falsificación. Sí. Patricio, finalmente, lo último, en el marco de esta revisión también con la Cámara de la normativa vigente, ¿estamos lo suficientemente cubiertos, protegidos, o nos hace falta algo más respecto al riesgo permanente de la aparición del narcotráfico también en el financiamiento político? Yo creo que en esto, y estamos mirando experiencias en otros países donde ha sido bastante difícil, en realidad, poner esa barrera. Pero sin duda tenemos pendiente una reunión, estamos contactando a los presidentes de los 20 partidos y secretarios generales de los 20 partidos vigentes, porque queremos tener una conversación franca con ellos y ver cómo, por ejemplo, aumentamos las barreras de entrada a los partidos. El derecho a asociarse es un derecho constitucional, es un derecho humano, previo al artículo 20 de la Declaración de Derechos Humanos del año 48. Pero el Estado tiene, y la sociedad tiene derecho a poder regular estas afiliaciones. Hoy día, en algunos partidos basta con que llegue una firma, una solicitud firmada para que inmediatamente nos pidan a nosotros que lo ingresemos como afiliados. En otros partidos se solicita 6 meses, por ejemplo, de premilitancia. En otros se solicita que sean planteados o patrocinados por 2 o 3 militantes antiguos, que tengan algún proceso de formación. O sea, hay elementos donde nosotros vamos a hacer todo lo posible, pero donde obviamente se requiere de la voluntad aquí de las autoridades políticas, de los partidos y de quienes hacen política, de mejorar un sistema que es fundamental en una democracia. Por supuesto que sí. Patricio Santamaría, muchísimas gracias por venir. No, que tenga buena jornada. Igualmente.